¿Qué pasa, chavalada? Hoy vamos a intentar resolver una duda que os frustra bastante o nos frustra a todos los ciclistas y triatletas. ¿Por qué hay tanta diferencia de vatios entre cuando entrenamos en el rodillo y entrenamos en exterior? Que puede haber de entre el 20 y el 25% de diferencia de vatios. Vamos a analizar cuáles son los motivos que provocan esa diferencia y sobre todo vamos a dar las soluciones para intentar mitigarla. Ahí yo voy, he cogido aire, he empezado con impulso hoy. Soy Diego Rodríguez y esto es Planeta Triatlón Cabecera y empezamos. Ayer me decía por WhatsApp Albert, mi amigo, el community manager de Planeta Cycling, que tenía que hacer un vídeo diciendo: soy Diego Rodríguez y esto es Planeta Triatlón. Cuarentena y empezamos. Me pareció muy gracioso. Vamos a hablar de la diferencia de vatios. Si os acordáis, cuando hemos hecho la review de la Smart Bike, de la Cycle, os hablaba yo de que da una diferencia de entre 15, 20, 25% en vatios a los vatios que... Voy a utilizar mucho la palabra vatios hoy, es una de las cosas que me cabrea, porque no tiene sinónimo. Los vatios que podemos tener en exterior. Vale, pues voy a intentar explicaroslo porque es cierto que en muchos de los comentarios de los artículos o de los vídeos nos lo decís. 4 razones principales para que haya esa diferencia. 2 que incrementan el volumen de vatios y 2 que lo reducen. Bueno, una de ellas lo aumenta y lo reduce. A la hora de la verdad, gallinas que entran por gallinas que salen. Pero bueno, las 2 que lo aumentan lo hacen bastante, con lo cual a la hora de la verdad, pues hay ese 15, 20, 25% de diferencia en vatios. Vamos una por una. La primera de ellas, y desde mi punto de vista, la más importante de todo, el hecho de la postura que llevamos encima de la bicicleta. Me explico. Cuando salimos a exterior, hay muchos condicionantes que hacen que nos estemos moviendo constantemente encima de la bicicleta. Hay diferencias en el terreno, hay elevación, hay subiditas, hay bajadas, eso nos obliga a ponernos de pie, pero al mismo tiempo, por ejemplo, si vamos en grupeta, tenemos que estar preocupados si no hacemos el afilador con el de la derecha o con el que llevamos por delante, al mismo tiempo no meternos en la calzada mucho, y eso obliga a que vayamos cambiando de postura cada cierto tiempo. ¿Qué ocurre? Que esto hace que nuestra pedalada sea más ineficiente en la medida en que perdemos vatios. En cambio, cuando vamos en el rodillo, me voy a hacer el ejemplo de acoplado porque yo me pongo acoplado. Tú te metes así, empiezas a pedalear y no te molesta absolutamente nadie. Tú te puedes tirar 1 hora u hora y media acoplado pedaleando, que no va a haber injerencias de ningún tipo. No vas a ir en grupeta que te permita reducir los vatios porque vas teniendo más aerodinámica porque te quitan el espacio con el drafting. No vas a andar preocupado por si vienen coches. Tú vas a ir todo el rato así, pedaleando. ¿Qué ocurre? Que a la hora de la verdad, al tener una pedalada más eficiente cuando estamos en el rodillo, pues damos muchos más vatios. Y muchos más vatios efectivamente puede ser ese 20% o 25%. ¿Por qué? Porque si tú comparas la potencia media, no hablo de la normalizada, hablo de la potencia media durante un entrenamiento, cuando estás fuera va a haber muchísimos momentos en los que no estás pedaleando. Viene una bajada, dejas de pedalear, aprovechas y vas cogidito de las manetas, pero no pedaleas, descansas. O incluso lo que decía de cuando vas en grupeta, vas a tener menos vatios si vas el tercero del grupo que si vas el primero, por meramente lo que hemos dicho muchas veces del coeficiente de aerodinámica. Bueno, esto lo podrá explicar Juanpe mucho mejor que yo. Si tú habitualmente lo que vas haciendo es cuando llegas a casa, coges los vatios, mira, a mí me han salido 170 vatios, y al día siguiente te pones en el rodillo tú solo y te salen 210, dices, joder, ¿qué ha pasado? Esto está fatal porque me está dando 40 vatios de más. No, perdona, es que ha habido muchos vatios que te has perdido por el camino cuando has estado en la calle. Ese sería el principal de los motivos para tener tal diferencia de vatios. El segundo motivo es que la gente no calibramos el rodillo con la frecuencia que deberíamos. Ya sabéis que Swift y Bicool te ofrecen la posibilidad de calibrar tu rodillo. La gente no le prestamos atención y a medida que van pasando las sesiones y las semanas y los meses, porque hay gente que está meses sin calibrar el rodillo y eso nos termina dando más vatios. A partir de ahí, las otras 2 razones serían un poco más mitigantes. La primera de ellas es el impacto de la temperatura en las condiciones de entrenamiento. Cuando salimos a la calle hay una cosa muy molesta, al menos aquí en Valladolid, siempre da de cara, que es el viento. Te jode todos los entrenamientos. Vas y te da dando de cara y vuelves para casa y te sigue dando de cara, es acojonante. Pero tiene una ventaja y es que el viento nos refresca.
y en la medida en que nos refresca baja nuestra temperatura o al menos la mantiene constante, con lo cual nuestro sistema nervioso central y nuestra capacidad cardiovascular se mantienen en unas condiciones aceptables. ¿Qué ocurre? Que cuando estamos en el rodillo nos metemos en una habitación cerrada, empezamos a pedalear como si no hubiese mañana y empezamos a sudar. Nuestra temperatura se incrementa y a medida que va pasando el entrenamiento vamos siendo más ineficientes y eso incide en el volumen de vatios que ofrecemos. En cuarto lugar, el esfuerzo mental que nos supone pedalear en interior. Cuando empiezas a pedalear dices, ¡wow! Estoy súper motivado, qué fácil estoy pedaleando, voy acoplado y ganas vatios. Eres más eficiente porque estás muy motivado. ¿Qué ocurre? Que a partir de la media hora en la que ya eso te empieza a aburrir y lo de estar mirando la misma pared es del hostia qué coñazo, te empiezas a distraer, vas pedaleando, pero coges el móvil para ver si te ha escrito alguien por WhatsApp o directamente te empiezas a fijar en la película que te estás viendo en Netflix, empiezas a mirar a las musarañas y empiezas a ser más ineficiente con el paso del tiempo. Como decía al principio, las gallinas que entran por las que salen, pero también supone una diferencia de vatios. Si haces un entrenamiento de únicamente media hora, en el que puede que no te llegues a aburrir, te van a salir más vatios. Si en cambio haces uno de 2 horas, cuando llevas 1 hora y 50 minutos estás del por favor que se acabe esto. Y lo último en lo que te fijas es si estás teniendo una pedalada eficiente o no. Y la quinta, os he dicho 4 pero son 5, perdón, me llevo mal con las listas, es el hecho de que muchos rodillos lo que hacen es una estimación de vatios. Por ejemplo, los rodillos on wheel, el Wahoo Kicker Snap, los Bicool, los Elite Cubo, por ejemplo, lo que hacen son estimaciones. Los rodillos de transmisión directa son más fiables porque toman el dato de mejor manera, pero son todo estimaciones. Puede haber variaciones ahí del 2, el 3 y el 4% con respecto a los datos reales. Pues a partir de ahí, ¿cuáles son las posibles soluciones? La primera de ellas, tener una prueba de esfuerzo indoor y una prueba de esfuerzo outdoor. Esto nos va a servir para poder tener un índice de correlación y lo explico. Voy a intentar hacerlo con un ejemplo. Imaginaos que yo me hago una prueba de esfuerzo indoor y que me da un FTP de 220 y tengo una prueba de esfuerzo en exterior y me da un FTP de 200. Vale, si divido 220 entre 200 me da un índice de correlación de 1,1. ¿Qué significa esto? Que si yo, por ejemplo, ruedo a 100 vatios en exterior, aquí en interior tendría que hacerlo a 110. Y si fuera soy Lionel Sanders y lo hago a 300, aquí dentro tendría que hacerlo a 330. Siempre tenemos que multiplicar lo de fuera por ese índice de correlación para saber lo que tenemos en el rodillo. Esto viene muy bien porque la mayoría de los entrenadores lo que hacen es darte tus vatios en función de tu prueba de esfuerzo exterior. Y cuando te pones en el rodillo la tienes que adaptar porque como sabemos que hay esa diferencia, hay ese 1,1 de diferencia, multiplica todas las sesiones para saberlo. Si en un momento dado te dice que tienes que ir a 150, tú tienes que ir a 165 vatios por dentro. Tienes que andar haciendo esas multiplicaciones para que sea el entrenamiento lo más fiable posible. Entiendo que al principio acostumbrarse a este ejercicio es complicado, pero después es muy útil porque realmente estarás entrenando a los vatios que tienes que entrenar. A partir de ahí, segunda de las posibles soluciones, no activar el EGR. Lo que es ese sistema que tienen tanto Swift como Bicool y creo que el resto de los simuladores online, que lo que hace es adaptar la dureza de tu rodillo para que vayas dando los vatios que el programa te exige. Yo soy de la opinión de que el EGR da vatios de más, aparte de que te facilita la pedalada porque no tienes que andarte preocupando por realmente esforzarte. Segundo no. Tercera de las soluciones, calibrar el rodillo. Es fundamental coger la costumbre de cada vez que nos subimos encima de la bicicleta en interior, calibrarlo. Os puedo asegurar que se tarda 1 minuto en hacerlo y de cara a la fiabilidad de los vatios es fundamental. Y a partir de ahí, la última de las razones y cuarta, si no me equivoco, es en la medida de lo posible utilizar vuestro potenciómetro en interior. Me explico. Si tenéis esa bici de interior con potenciómetro, vais a ganar mucho. ¿Por qué? Porque vuestro potenciómetro es mucho más fiable que la manera que tienen los rodillos de calcular. En la medida en la que utilicemos nuestro potenciómetro, pues estaremos eliminando esa estimación que decíamos entre las razones. Tendrás tu dato puro y duro. Te inciden el resto de los factores, pero el dato de vatios será el que estés aplicando realmente con tu musculatura. Otra solución, y creo que es la última, no lo sé, sí, esperemos que sea la última, es acondicionar
la habitación en la que hagáis rodillo de la manera que estéis lo más fresquitos posibles. Yo reconozco que no lo hago, soy un trazazo. No utilizo ventilador. Javi Carvajal, mi amigo, me dice: Diego, normal que sudes lo que sudas. Si no te pones el ventilador, pues chico, ¿qué vas a querer? Pues hay que ponerse un ventilador delante que emule esas condiciones del viento para que nos refresque y no nos incremente la temperatura. Y aparte hay que hidratarse lo máximo posible. Esta semana vamos a hacer un vídeo, vamos a tener una entrevista con Aitor Biribay, que es un nutricionista que ha hecho un artículo cojonudo para la gente de Crown Sport Nutrition sobre cómo hidratarse en rodillo. Lo publicamos el otro día en Facebook. Yo me quedé así de hostia, qué completo es esto. Escribí a Paul, el fundador de Crown Sport, y le dije: ¿me puedes poner en contacto con Aitor, que quiero entrevistarle? Bueno, pues esta semana publicamos ese vídeo. Lo tendréis por aquí cuando esté. Pues hay que hidratarse, es súper básico. Nos ayuda a equilibrar el tema de sales y reduce la temperatura, o al menos la mantiene constante. Y ya, creo que no me dejo nada por el camino. Puede que me quede alguna. De hecho, lo de siempre. Ahí en los comentarios, por favor, ponedme si vosotros aplicáis algún otro tipo de truco o de consejo o de solución para igualar los vatios entre rodillo y exterior. Si se me ha escapado alguno, me lo decís por ahí. Y ya hemos terminado. Las cosas de siempre. Primero, suscribíos. Estamos publicando ya no solo todos los días, estamos publicando 2 veces por día. Un locurón. Entiendo que estamos todos aburridos en casa y nuestra labor como revista o como canal de YouTube es entreteneros lo máximo posible. Así que 2 vídeos al día estamos haciendo. Si estáis suscritos, os enteraréis a la primera. Y después, si os ha sido útil, pues botoncito de me gusta. Se agradece. No tengo nada más que contaros. Lo mismo me he tirado ahí 20 minutos conociéndome. Sed buenos, entrenad y no os preocupéis por los problemas de vatios, que tienen solución. Bye.